Tener los riñones dañados o muy dañados puede tener consecuencias muy graves para la salud. Puedes necesitar diálisis a diario o incluso puedes necesitar un trasplante renal. Y esto se debe a que los riñones tienen funciones muy importantes para el organismo. Eliminan el exceso de líquido que pueda tener tu organismo, eliminan toxinas, ayudan a que se limpie el organismo, controlan el pH de la sangre, controlan que el nivel de electrolitos también esté equilibrado, controlan también la producción de hormonas que impiden que tengas anemia y también contribuyen a la formación del hueso y a regular la presión arterial. Es decir, funciones muy importantes. Los riñones son como los filtros de un automóvil que si no los cuidas y no los cambias pueden acabar dañando el motor. O también como el alcantarillado de una ciudad que si no se cuida y si no se hace un mantenimiento puede acabar obstruyéndose, acumulando residuos y puede perjudicar la salud de los vecinos. Lo mismo ocurre con los riñones. Que podemos tener hábitos, podemos tener conductas que sin darnos cuenta acaben dañando estos riñones y puedan empezar a dar síntomas cada vez peor. ¿Qué síntomas puedes presentar? Dependerá del grado de lesión renal. Inicialmente puede ser que no tengas ningún síntoma o sean síntomas muy leves, pero después empieces con un cansancio, una fatiga cada vez más importantes, con dificultad de concentración, puede empezar a haber cambios en la orina, que orines poco o que orines de forma excesiva, puedes empezar también a tener la piel más seca, puede haber alteraciones en la presión arterial, de manera que empieces a tener presiones arteriales más altas, es decir, una hipertensión arterial, o puedes tener también huesos que sean más frágiles por una pérdida de masa ósea, puedes tener también una anemia. En fin, son síntomas que se derivan de alteraciones en las funciones que hemos dicho que tiene el riñón y que son muy importantes. Por ese motivo, aquí voy a hablar de hábitos o costumbres que pueden dañar nuestros riñones, que algunos de esos hábitos puede ser que ni siquiera conozcas que puedan dañar los riñones y que es importante tenerlos en cuenta para evitar estas complicaciones. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, la dejas en los comentarios, que las primeras 24 horas hago lo posible por responder a todas las preguntas. El primer hábito es ser indiferente de forma sistemática a las cuestiones de la propia salud, es decir, no cuidarse y no tener ningún interés. Esto puede ser sorprendente, pero pasa con frecuencia, más en hombres que en mujeres, pero en ambos lo podemos ver. Y consiste en que la persona en un momento determinado se le mira la presión arterial y, oye, pues esta tensión arterial la tienes muy elevada. No, sí, ya lo sé, hace 10 años que ya me lo dijeron. Y, bueno, es que, bueno, yo no me interesa, yo creo que no me hace falta hacer ningún control, no me hace falta tomar ninguna medicación, a mí déjame en paz, déjame tranquilo. Esta es una enfermedad, es un problema que con el paso del tiempo puede tener complicaciones, como hemos explicado en otros vídeos, y una de estas complicaciones puede ser afectar al riñón o la diabetes. También te encuentras personas que no tienen ningún interés en controlarse la diabetes, ni con cambios de estilo de vida, ni tomando medicación, ni de ninguna manera. ¿Por qué? Pues porque les parece muy duro, les parece que es una pérdida de tiempo o no tienen ningún interés, o te dicen que es que me ha pillado por sorpresa. Pero bueno, si esto ya te lo diagnosticaron hace 5 años, es decir, ahora mismo no es ninguna sorpresa. Pues si el razonamiento es ese tipo. Incluso personas que ya tienen complicaciones. Es decir, la hipertensión y la diabetes, sobre todo si van combinadas, con el paso del tiempo pueden afectar el riñón y ya empezar a ver síntomas. Y hay personas que incluso tienen ya afectado el riñón, lo tienen afectado por estos procesos o por estas enfermedades o por otro motivo, y aún así tampoco siguen controles y se muestran indiferentes. O sea, lo primero es poner interés en controlarse. También las enfermedades reumatológicas, enfermedades autoinmunes, que tengas un lupus o que tengas alguna enfermedad de este tipo, por ejemplo también la hepatitis B, la hepatitis C, que con el paso del tiempo un efecto que pueden tener es en el riñón. Pues hacer los controles correspondientes, sobre todo si por ejemplo tienes síntomas en la orina, si tienes una infección de orina, y no te haces el tratamiento, o lo haces mal los tratamientos, o no le prestas atención, o empiezas a sangrar por la orina y consultas cuando ha pasado ya un año, por favor. O, por ejemplo, que orinas mucho más de lo normal y tampoco está justificado, o que orinas mucho menos de lo normal y tampoco está justificado. Pues esto hay que consultarlo y hay que investigarlo. O sea que esto sería lo primero y fundamental, poner interés, que yo asumo que si estás viendo este vídeo tienes interés en tu propia salud. Consumir un exceso de hierbas o de suplementos sin ningún control. Esto hay que ir con cuidado, sobre todo si ya tienes una enfermedad renal crónica, tienes un daño en el riñón
y más todavía si ya estás en diálisis. Entonces hay que preguntarle al médico o, en el caso que sea una lesión renal más avanzada, preguntarle al nefrólogo y llevar un buen control tanto de la medicación que tomas o, si tienes cualquier duda, preguntar, porque puede predisponer a que esta afectación renal evolucione peor o que evolucione más rápido a una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal terminal. Esto puede ser porque hay hierbas de estas que pueden interaccionar con medicamentos que tomas, pueden actuar como diuréticos y forzar más el riñón, pueden llevar un exceso de potasio, pueden llevar un exceso de fósforo que, si tienes una enfermedad renal, sobre todo si está más avanzada, puede afectar al riñón. O sea que esto hay que tenerlo bajo control. En el caso que no tengas ninguna enfermedad renal en este momento, pero tienes hipertensión, diabetes o cualquier otro factor que pueda dañar el riñón, tienes también que consultar y ser prudente, porque esto podría precipitar el que haya algún tipo de daño o interacciones con medicamentos. O sea que esto hay que consultar con un especialista o con un médico que maneje este tipo de hierbas o de plantas medicinales para evitar un daño o un problema peor, que no soluciones nada y que encima empeores. También los suplementos de vitaminas, de minerales, es decir, el hierro hay que tomarlo cuando hay una anemia por falta de hierro, pero un exceso de consumo de hierro en forma de suplemento puede acabar, entre otras cosas, afectando al riñón. También lo mismo si consumes un exceso de calcio. Si es excesivo, también puede acabar afectando al riñón, formar cálculos renales, piedras en riñón, y también un exceso de consumo de vitamina C puede también acabar afectando al riñón. Y también, por supuesto, el exceso de vitamina D también puede acabar afectando al riñón. O sea que todas estas cosas no hay que tomarlas por tu cuenta y de cualquier manera, sino que hay que consultar y hay que ser prudentes. Abusar de los antiinflamatorios no esteroideos. El tener la costumbre de estar tomando constantemente para el dolor o para la inflamación antiinflamatorios del tipo ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, piroxicam, meloxicam o también los nuevos como el celecoxib, el heterocoxib, pues puede dar lugar a daños renales. Este daño es más probable si estás mucho tiempo tomando este tipo de medicamentos o si los tomas en cantidades elevadas. El problema es que se dan para el dolor y muchas veces las personas que más toman este tipo de medicamentos son ancianos, personas de más edad, que ya de base por el problema mismo de la edad o porque tienen otras patologías tienen ya afectado el riñón, y entonces al tomar estos antiinflamatorios y abusar de ellos todavía estamos peor. Entonces hay que tener en cuenta esto para ser prudentes con la toma de este tipo de antiinflamatorios y, a ser posible, tomarlos de la forma más limitada posible, a la dosis mínima que sean eficaces. Normalmente lo que se recomienda, si puedes evitar tomarlos más de 3 días, mejor. Y en el caso de que no quede más remedio que seguir tomándolos durante más tiempo, pues hay que llevar un control, sobre todo en personas de más edad o en personas que tienen alguna otra enfermedad o de base que pueda perjudicar al riñón. O sea que esta costumbre de tomar antiinflamatorios de este tipo puede contribuir al daño renal, sobre todo si los tomas por tu cuenta. Siempre hay que procurar que sea con control médico. Hay otros tipos de medicamentos que podrían afectar el riñón, pero estos son los más importantes. Consumir cantidades exageradas de alimentos que llevan oxalato. Sobre todo esto se aplica a personas que tienen cálculos en el riñón de oxalato cálcico, que es el tipo de cálculo o de piedra en el riñón más frecuente, y también en personas que eliminan mucho oxalato por la orina porque podrían estar predispuestas. Si no, no tiene que haber tanto problema, a no ser que seas una persona que consumes cantidades exageradas de este tipo de alimentos, que suelen ser de tipo vegetal, como por ejemplo las espinacas, la remolacha, las acelgas, también el apio, la soja, frutos secos como las nueces, las almendras, los cacahuetes, también el limón, el pomelo, el ruibarbo, también el chocolate negro. Son alimentos que hay una lista larga que se puede consultar, que en personas que tienen cálculos de este tipo podrían ser perjudiciales y predisponerles a tener cálculos, y en personas normales no tiene que dar ningún problema, pero tampoco hay que consumir cantidades gigantescas porque, como todo, algo que en una cantidad moderada es bueno, si lo consumes de forma muy exagerada, pues puede ser
malo. El consumo en exceso de carnes rojas puede con el paso del tiempo afectar al riñón, por ejemplo, carne de cerdo, carne de vacuno, también consideran la carne de avestruz, porque al procesarse por el organismo genera una serie de toxinas que se han de filtrar por el riñón y esto sobrecarga este riñón. Si además tienes hipertensión, diabetes o ya tienes una enfermedad renal crónica u otros factores que puedan dañar el riñón, pues todavía peor. O sea que hay que controlarlo. Esto también puede estar influenciado por que llevan purinas, que esto en el organismo se transforma en ácido úrico y puede dar lugar a gota o ataques de gotas si se consume en exceso este tipo de carnes rojas, pero también a cálculos de ácido úrico, es decir, a piedras en el riñón. O sea que esto sería otra vía por la que puede dañar y también porque tiene más contenido en grasas saturadas y puede aumentar el colesterol, que es un factor de riesgo cardiovascular, es decir, de que se cause una obstrucción en las arterias, en los vasos sanguíneos que llevan la sangre a los tejidos por aterosclerosis, y esta aterosclerosis también puede afectar a las arterias que llevan la sangre al riñón, y este sería otro mecanismo por el que puede dañar el riñón con el paso del tiempo. Esto no quiere decir que tengas que eliminar totalmente la carne roja, sino que hay que centrarse más en vegetales, en frutas, por ejemplo en las legumbres, los cereales integrales, en otras fuentes de proteínas, también introducir el pescado o carnes blancas, porque así evitaremos que se produzca este daño. Pero también se puede consumir una cantidad de carnes rojas porque también tienen alto valor biológico por sus proteínas, pero también porque llevan vitaminas, hierro y minerales como el zinc. No beber suficiente agua. Si no nos hidratamos bien, podemos acabar lesionando el riñón y tener, si es exagerado, una lesión renal aguda o incluso con el paso del tiempo una enfermedad renal crónica. Es decir, ir bebiendo agua durante el día es importante. Las necesidades pueden variar según la persona, depende del tipo de actividad y del clima que haya y de las necesidades individuales. Puede variar entre 1,5 litros hasta 3,5 litros de agua al día o de líquidos, para ser más exactos. Pero a veces puede ser interesante controlar el color de la orina o cuántas veces orinas al día, sobre todo el color de la orina. Si ves que es clarita, pues seguramente esto indica que estás bebiendo lo suficiente. Puede ser que si ya tienes una lesión renal o algún otro tipo de enfermedad, como por ejemplo cardíaca, puede ser que te limiten la cantidad de agua que puedas tomar. O sea que esto habría que tenerlo en estos casos. Pero una persona normal, pues estas son las cifras que se tendrían que manejar. Es importante estar bien hidratados. El hábito de consumir alimentos ultraprocesados, es decir, alimentos que están precocinados o que están muy elaborados o que son refrescos de estos de cola o refrescos en general, que a veces están azucarados y que muchas veces tienen un elevado contenido en sodio y también en fósforo, que esto puede ser perjudicial para regular la presión arterial, también para el metabolismo de los huesos y al final acaba dañando también los riñones y acaba dañando la salud en general. Entonces lo recomendable es comer alimentos que sean reales y que tú puedas cocinar y que tengas un mayor control sobre estos. El exceso de consumo de azúcar también puede acabar dañando el riñón y aquí nos referimos no solo al azúcar que nosotros podamos añadir a los alimentos o a las bebidas, sino también el azúcar que va en postres, en alimentos ultraprocesados, en todo lo que es pastelería o también en alimentos como el pan blanco o en cereales refinados. Esto causa un pico de insulina que, entre otras cosas, actúa en el riñón y hace que haya una mayor retención de agua y de sal, y esto al final puede perjudicarnos porque predispone a la hipertensión arterial, también por otra parte puede predisponer a la diabetes y también a la obesidad. Y estos factores acaban también de forma directa ellos actuando a nivel del riñón y dañándolo. Es decir, que tenemos que procurar cambiar la alimentación para que ésta sea más sana y evitar estos efectos secundarios. El hábito de consumir mucha sal. Aquí nos referimos a la sal que podemos nosotros añadir a los alimentos, pero también a la sal que va añadida a alimentos, como por ejemplo los que comentamos que son ultraprocesados. Esto predispone a la presión arterial alta, a la hipertensión, predispone a que retengamos sal y retengamos líquido, y esto acaba dañando el riñón, que es lo que no nos interesa. Aquí lo que tenemos que hacer es reducir la sal lo máximo posible, controlar este tipo de alimentos que llevan sal añadida y
sustituir esta sal por especias que dan un sabor muy bueno a la comida y al final te acabas acostumbrando. Las papilas gustativas, tu sentido del gusto se acostumbra a comer con poca sal o con casi nada de sal, y al final una comida en la que hayan puesto sal la sentirás como muy salada. Dormir poco también es un hábito que perjudica. Puede ser que duermas poco por motivos laborales, o por estrés, o por el motivo que sea, o porque trasnochas, porque te vas de juerga, me da igual. Si duermes poco, al menos de 7 a 8 o 9 horas diarias, depende de la persona y de la edad que tengas y del tipo de actividad que realices, si no duermes lo suficiente, esto puede acabar dañando el riñón, aparte de la salud en general. ¿Y por qué? Porque esto envía señales de alarma al cerebro, de forma que empieza a producir más adrenalina que va a la sangre y cortisol, que esto altera los niveles de glucosa en la sangre, los niveles de azúcar, altera también la actividad cerebral, altera también los niveles de presión arterial, de forma que al final esto hace que también tú cambies las conductas que realices, hagas conductas que a lo mejor son más insanas, de consumir más comida basura o de comida azucarada, o tengas más apetito por este tipo de alimentos, o altere todo lo que son tus ritmos circadianos, y al final esto acaba también contribuyendo al daño renal. Es decir, que es importante dormir bien y reposar lo suficiente y aprender a relajarse en general. Fumar es otro hábito nefasto, en este caso también para los riñones. Ya sabemos que fumar, el tabaco, es un factor de riesgo para tener enfermedades pulmonares, bronquitis crónicas, enfisemas, o también para tener cáncer de pulmón. Pero, por otra parte, también es un factor de riesgo cardiovascular, es decir, que aumenta el riesgo de que tengas anginas de pecho, infartos, accidentes vasculares cerebrales, todo esto por la arteriosclerosis, por la aterosclerosis, que lo que hace es obstruir o estrechar las arterias que llevan la sangre a los tejidos, y unas de las arterias que pueden afectar son las arterias renales, las que llevan la sangre hacia el riñón, de forma que disminuirá el flujo de sangre hacia el riñón, y esto hará que éste empiece a funcionar peor y acabe dañándose. Y también el tabaco es un factor de riesgo para el cáncer de riñón. Es decir, que además tenemos este problema. O sea que por tu salud, una de las primeras cosas que tienes que hacer es dejar de fumar. El exceso de bebidas alcohólicas es otro hábito que daña el riñón, aparte de otras cosas, y esto lo hace porque, por una parte, deshidrata y por otra parte, aumenta la presión arterial, causa hipertensión arterial, que a su vez puede dañar el riñón. Es decir, el alcohol daña por dos vías el riñón. El mejor consejo, la mejor recomendación es no beber nada de bebidas alcohólicas. Y en el caso de que se beba, algunas autoridades en los diferentes países puede variar, hablan de unidades de bebidas alcohólicas o bebidas estándar, y recomiendan que no sean más de 2 en los hombres al día o 1 en la mujer al día. Por supuesto, en el caso de ancianos, la recomendación es no beber nada, o como mucho 1 al día, para evitar esta lesión, y parece que disminuiría un poquito más la probabilidad. Pero no hay ninguna cantidad de bebidas alcohólicas que se asegura, y lo más práctico y lo más recomendable es eliminarlas totalmente. No te digo nada si además esto lo asocias al tabaco. Si además de bebidas alcohólicas fumas, el riesgo todavía aumenta mucho más. El sedentarismo es un hábito que acaba dañando el riñón, es decir, la falta de actividad física. Si estás muchas horas parado, quieto, por motivos laborales, o porque no te gusta moverte, te gusta estar en un sofá viendo la televisión o leyendo o haciendo cualquier otro tipo de actividad, y no te mueves, esto predispone a muchos factores de riesgo cardiovascular, y una lesión cardiovascular puede ser a nivel de los vasos sanguíneos que llevan la sangre al riñón. Pero no solo esto, sino que además, como predispone esta falta de actividad física a tener hipertensión, a tener obesidad o a tener diabetes o azúcar más elevado en la sangre, esto indirectamente también nos puede lesionar los riñones, como ya hemos comentado en otros de los puntos. Es decir, que aquí lo importante es tener algún tipo de actividad física, el moverte y poner esta actividad física o este ejercicio físico de forma más formal o informal, según tus necesidades o según tus capacidades dentro de tu actividad diaria, para así activar la circulación y que todo
vaya funcionando mejor. Eso no quiere decir que tengas que exagerar haciendo ejercicio físico, porque si te pegas grandes palizas de ejercicio físico, eso también puede ser perjudicial para la salud. O sea que aquí lo que hay que hacer es un equilibrio. Y si tienes dudas, pues hay que consultar a tu médico, al médico de familia, para que te oriente sobre el tipo de actividad física que tienes que realizar. El consumo habitual de sustancias ilegales, como por ejemplo la cocaína, las anfetaminas, metanfetaminas, la heroína, esto puede acabar dañando el riñón y lo puede hacer por diferentes mecanismos a nivel vascular, pero a veces también actuando sobre el tejido del riñón o sus diferentes estructuras. Esto ya dependerá de la persona, de la cantidad de consumo y lo prolongado que éste sea, y también de su predisposición genética, pero es algo que hay que evitar a toda costa. En cuanto a la marihuana, hay estudios observacionales que parecen indicar que el tetrahidrocannabinol puede llegar a afectar con el tiempo el riñón, pero son estudios observacionales y hace falta más investigación. El problema es que muchas veces esta marihuana va asociada al tabaco, que este sí que puede perjudicar el riñón, es un factor de riesgo cardiovascular, y también a otras cuestiones que pueden ir asociadas. Entonces hay que ir distinguiendo cuáles son los diversos factores que pueden afectar en este sentido. La recomendación para cuidar el riñón es eliminar hábitos tóxicos, llevar una alimentación saludable, el hacer ejercicio físico, el controlar las enfermedades que puedas tener, la obesidad, la diabetes, la hipertensión u otras, el dormir bien, aprender a relajarse y cuestiones generales que hemos recomendado para la salud. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.